Y como este año ha sido la sorpresa del Cayo, se acercan muchas corralejas aquí en nuestra región Caribe. Muy pronto tendremos la del municipio de Valencia que se van a dar la otra semana y por eso quiero hacer énfasis hoy en una de las músicas que más se escuchan dentro de estas fiestas patronales o corralejas en nuestro territorio cordobés. Hablemos del porro. El porro es un ritmo musical del Caribe colombiano. Es bastante popular en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Posee un ritmo cadencioso, alegre y fiestero. Es el propicio para los bailes en pareja. El porro es una música fiestera popular y aquí en Colombia por lo general es tocada por bandas conocidas como bandas de papayeras o bandas de música. Hay una teoría que sostiene que el origen del porro se dio en la época precolombina, a partir de los grupos gaiteros de origen indígena, y posteriormente fue enriquecido por toda esa música africana. Más tarde este ritmo evolucionó al ser asimilado por bandas de viento de trascendencia militar, las cuales le fueron metiendo a esta música instrumentos de viento europeos. Según Guillermo Valencia Salgado, su fuente principal rítmica se obtiene de todos esos ancestros africanos, principalmente de antiguas tonadas de pueblo yoruba, que en el Sinú y en el San Jorge dieron lugar al origen o al nacimiento del porro cantado o baile cantado. El porro en su momento también solo se tocó con tambores acompañados de palma y la voz de un cantante. De igual forma pasó con las gaitas. Tratar de asignarle un lugar de origen no ha podido ser un consenso en el Caribe colombiano, aunque un señor Pérez Arbeláez sostiene que este es oriundo del Bajo Magdalena, que de ahí fue donde nació, y que de esta zona fue migrando a otras partes hasta llegar al Sinú. Aunque no es desconocido para muchos que San Pelayo también reclama este tema de paternidad. De hecho, en este municipio del departamento de Córdoba es donde se celebra el Festival del Porro. El porro en su variante orquestada alcanzó un reconocimiento nacional e internacional en la época de los 40 y de los 70 gracias a agrupaciones como Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Juan Piña, la Sonora Matancera, Billos Caracas Boy, Los Melódicos, la Sonora Cordobesa, Pedro Laza y sus pelayeros, que de hecho no eran de San Pelayo. Para esa época el porro entró en diferentes salas nacionales importantes y en todo el nivel de Latinoamérica. De hecho, el himno de Tolima no es un bundé, el cual es la música cultural de allá, es un porro. Se llama Ibagué, Tierra de Ensueños, obra del compositor o compositora Leonor Buenaventura de Valencia. El porro es popular en todo el Caribe colombiano, es popular aquí en Córdoba y es popular en todas las fiestas patronales. De hecho, esta es la música principal de todas las fiestas patronales, las cuales se dan en los municipios y pueblos de nuestro territorio, que incluyen porro o gaitas. El porro campesino se caracteriza o se suele dividir en dos tipos de porro, el paliteado o el tapado. El paliteado es original del Sinú, simplemente es por la forma en cómo se golpea el bombo con el palito. Y el tapado por la sencilla razón de cómo quien lo toca con una de sus manos toca una de las partes del percusor para que el sonido no salga. Por eso se llama porro tapado o no salga en su totalidad. Como dato curioso, te digo que el porro paliteado no sale siempre o no ha salido en todos esos porros los que consideramos como un himno. Por ejemplo, en María Varilla no se da. Así como el porro paliteado tiene su origen en el Sinú, el porro tapado tiene su origen en la Sabana, Córdoba, Sucre y Bolívar. Hablando del Caribe colombiano, recuerden que anteriormente mencioné que hay una discusión o no hay una concordancia o no se ha establecido cuál es el origen realmente del porro. Los diferentes festivales de porro que se celebran aquí en Colombia se dan. Para nosotros los cordobeses el principal, que es el Festival del Porro Nacional, que se da en San Pelayo. En Medellín se da un festival que se celebra también cada año, que se llama Festival del Porro y se hace en la Comuna 3. En Sincelejo no se hace un festival de porro, pero se hace un encuentro nacional de bandas. Y en San Marcos Sucre se da el Festival del Porro Cantado. De aquí se podría decir que todavía se tienen esas raíces del primer porro que inició en el Caribe colombiano, el porro cantado. En Medellín se celebra el Festival Andino del Porro. En Planeta Rica se da el encuentro de bandas de Manguelito. En Barranca Bermeja el Festival Nacional de Bandas Folclóricas. Y en el municipio La Unión, en Sucre, se da el encuentro de bandas de La Unión. Y en el Carmen de Bolívar se da un encuentro nacional de bandas de porro y de clarinete. Y este fue un pequeño resumen o un pequeño contexto de lo que es la historia del porro y todos los festivales de porro que se celebran en nuestro territorio nacional.
entendiendo así que aquí en Colombia entró por primera vez en el Caribe colombiano. ¿Te gusta el porro? Si te gusta, comparte este video para que muchos más se nutran con esta información. Recuerda que lo viste primero aquí en José Cordobés. Ya.